El planeta frágil. Crisis en la atmósfera. El planeta Tierra, hogar de 5.000 millones de seres humanos. ¿Está amenazado por una catástrofe causada por el hombre? Una mortal subida constante de temperatura causada por nuestra imprudente destrucción de los sistemas protectores naturales de la Tierra. ¿Se convertirán en tierra baldía las grandes zonas del mundo que producen alimentos? ¿Desencadenará la subida de la temperatura huracanes y tifones en tierra y mar? ¿Anegará el deshielo de las zonas polares las vastas superficies de la Tierra? Muchos científicos están convencidos de que así será el futuro, a menos que se lleven a cabo soluciones urgentes y a gran escala para salvar el planeta. Sobre la Tierra hay 1,5 millones de especies de vida diversas, el único planeta del sistema solar que tiene vida. El tratamiento que da el hombre al hogar que comparte con tantas otras criaturas ya ha pasado factura en forma de víctimas inocentes, tanto en tierra como en el mar. Las chimeneas de las fábricas despiden columnas de humo que transportan su carga mortal a la atmósfera a cientos de kilómetros sobre la superficie, donde están teniendo lugar cambios profundos que afectarán a toda criatura viviente sobre la Tierra. Alaska, cerca del Polo Norte, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Con el largo invierno ártico, aparece en el horizonte un cinturón aparentemente interminable de nubes negras. Es la polución del Polo Norte. Esta polución son los residuos del humo de las chimeneas de las fábricas de América y Europa que el viento ha desplazado hasta aquí. Hay incluso factores más alarmantes sobre los que se está investigando en el Polo Sur. Trabajando desde uno de los aviones de la NASA científicamente equipados, conocidos como laboratorios volantes, los investigadores estudiaron la atmósfera del Polo Sur en una operación que duró 6 semanas y en la que tomaron parte 200 científicos de 5 países. Los científicos del avión y sus colegas de tierra registraron y acumularon gran cantidad de información que mostraba los cambios destructivos que están teniendo lugar en el Antártico, especialmente en la capa de ozono protectora. El primero que detectó dichos cambios fue el satélite americano Nimbus 7. Hace 4 años, el satélite empezó a enviar a la Tierra nuevos y preocupantes datos. Datos que mostraban que la capa de ozono ha sido ampliamente dañada. En el centro de la pantalla está el Polo Sur, y la zona rosa indica un dramático adelgazamiento de la capa de ozono en ese lugar. Ya en 1987, el agujero en la capa de ozono
se había extendido a una enorme zona que cubría toda la región antártica. La vida en la Tierra es posible gracias a las distintas capas protectoras que se extienden entre ella y el inhóspito vacío del espacio exterior. El hombre solo puede soportar esas condiciones de vida durante cortos periodos de tiempo, dentro de las voluminosas defensas de un traje espacial. El factor más importante para que pueda producirse vida en la Tierra es la atmósfera que la rodea, el 99% de la cual es una mezcla de nitrógeno y oxígeno con dióxido de carbono y argón en un 1%. Aunque se pueden encontrar restos de esta atmósfera a cientos de kilómetros de distancia, la mayor parte se concentra en los primeros 10 kilómetros, en la zona que se conoce como troposfera. Más allá, existen otras zonas de unos 5.000 kilómetros, donde la ionosfera se une con el espacio interplanetario. Igual que la luz y el calor, el Sol emite radiaciones de onda corta que serían dañinas para la vida si alcanzaran la Tierra. Pero las moléculas de ozono en los espacios exteriores de la atmósfera de la Tierra absorben estas radiaciones concentradas principalmente en la ionosfera, entre 80 y 300 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esta capa de ozono se ve actualmente amenazada por la acción destructora de productos químicos hechos por el hombre. El más dañino de estos productos químicos es el gas clorofluorocarbono, o CFC, que se utiliza en una gran variedad de objetos cotidianos, como aerosoles, donde el CFC se usa como propulsor. Una vez libre en la atmósfera, el CFC sigue su camino hasta llegar a la ionosfera. En la ionosfera, las moléculas de CFC se ven afectadas por las grandes cantidades de radiación que reciben y liberan los átomos clóridos que forman parte de su estructura. Estos átomos de cloro atacan y destruyen las moléculas de ozono, y uno de ellos puede destruir hasta 10.000 moléculas de ozono. Con una capa de ozono sustancialmente más delgada, podrá penetrar la superficie de la Tierra mucha más radiación solar de onda corta. Entre los primeros en estudiar los posibles efectos de este creciente bombardeo se encuentran científicos de los Estados Unidos. Se puede decir que la radiación electromagnética es una corriente de partículas llamadas fotones. Conforme disminuye la longitud de onda, los fotones se vuelven más enérgicos y penetrantes. Los fotones más dañinos para la vida vienen de los rayos X y ultravioleta de onda corta. Hace 5 años, científicos de la Universidad de Maryland comenzaron un estudio de los efectos de los rayos ultravioleta sobre las plantas. Según dicho experimento, el nivel de luz ultravioleta a que se ven expuestas las plantas es equivalente a la cantidad que alcanzaría la Tierra si se destruyera el 25% de la capa de ozono. Estas plantas de soja están cubiertas de manchas amarillas y marrones. La clorofila, que da a las plantas su color verde, ha sido destruida por los rayos de luz ultravioleta. Estas plantaciones de pino tardan en crecer y también tienen manchas amarillas. La destrucción de la clorofila reduce el grado de fotosíntesis, el mecanismo por el cual se nutren las plantas a través de la luz solar normal, y su crecimiento se atrofia. Los granos de soja expuestos a luz ultravioleta producirán un 25% menos que las plantas normales. Si continúa la destrucción de la capa de ozono, el resultado será una grave disminución en la producción de alimentos en muchas partes del mundo.
El efecto que causa entre los animales es todavía más grave. En la universidad se exponen ratones a luz ultravioleta durante 1 hora 3 veces a la semana. Los resultados prometen graves consecuencias para el futuro de la humanidad. Después de 8 meses, la mitad de los ratones había desarrollado cáncer de piel. Al año, todos los ratones padecían cáncer de piel. Este ratón ha desarrollado también cataratas como consecuencia de la intensa acción de los rayos ultravioleta en el ojo. Los rayos ultravioleta dañan el DNA de la célula y creemos que este es el primer paso para que una célula normal se transforme en una célula cancerígena. El DNA genético es la base de toda vida en la Tierra, pero es vulnerable a la radiación de onda corta que normalmente está bloqueada por la capa de ozono. Cuando se daña la estructura genética, frecuentemente se convierte en caldo de cultivo para células cancerígenas. El Departamento del Medio Ambiente de los Estados Unidos asegura que dentro de 100 años, si el uso de CFC continúa incrementándose al ritmo actual, 179 millones de personas en todo el mundo podrían verse afectadas de cáncer de piel. El CFC no causa daño a las plantas y es increíblemente estable, cualidades que han hecho que su uso se extienda en las últimas décadas. En la vertiginosa industria electrónica, los CFC se usan para limpiar los semiconductores de polvo y suciedad. En los frigoríficos se usan como refrigerante. Se usan también en la fabricación de goma espuma. Y como refrigerante en el aire acondicionado de los coches. El CFC juega un papel importante, pero discreto, en el tipo de vida y las condiciones de que disfrutamos en los países industrializados del mundo. Y como resultado de ello, 100 millones de toneladas se arrojan a la atmósfera cada año. Científicos del Japón han simulado el recorrido del CFC arrojado al aire. Utilizan información disponible de las corrientes marítimas y aéreas de todo el mundo. En esta computadora se simula la descarga de CFC en el Japón. Los vientos de poniente transportan el CFC y lo extienden sobre el Océano Pacífico. A las 2 semanas ya ha rodeado el hemisferio norte y en 4 semanas ha penetrado en todas sus zonas. Después de 6 semanas está al sur del Ecuador.
Y en 6 semanas más ha llegado al Polo Sur. Donde quiera que se arrojen los CFC, tarde o temprano se extenderán por todo el mundo. La Agencia Espacial Americana, NASA, ha publicado recientemente este informe sobre la capa de ozono, recopilado con la ayuda de 100 científicos de todo el mundo. El público ha reaccionado con firmeza al hecho de que se está destruyendo la capa de ozono, no solo sobre los polos norte y sur, sino sobre toda la atmósfera. La atmósfera de la Tierra ha tardado muchos cientos de millones de años en evolucionar a partir de nubes de gas y polvo que rodeaban el planeta recién formado. Se ha desarrollado un equilibrio en el que todos los organismos vivos juegan un papel. Los árboles y las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Los organismos primitivos que viven en el mar empezaron a producir oxígeno hace 3.500 millones de años. Este sutil equilibrio entre la vida en la Tierra y la atmósfera que la rodea se ha creado en grandes periodos de tiempo. Los seres humanos hemos conseguido ponerlo en peligro en poco más de 10 años. La capa más baja de la atmósfera, la troposfera, también parece verse afectada por la contaminación del hombre. La troposfera es la zona meteorológica. Toda la lluvia, el viento y las nubes son fenómenos de esta parte de la atmósfera. En 1988 hubo en Japón fuertes aguaceros semitropicales durante casi todos los días del verano. Vientos sofocantes asolaron muchas partes del mundo, causando al menos 10.000 muertes en los Estados Unidos, India, China y Grecia. Grandes inundaciones causaron desastres en Sudán y Bangladesh, y las extrañas condiciones del tiempo hicieron que la gente se preguntara si no estarían cambiando los patrones climatológicos. Desde luego, la temperatura mundial ha aumentado en los últimos 100 años. A 1 hora de coche de Zúrich, Suiza, el gigantesco glaciar Rhone. Hace 100 años, el glaciar ocupaba todo el valle. Ahora solo ocupa la parte más alta de la montaña y debajo la tierra que antes bañaba el río ha quedado al descubierto. Es bastante evidente que la temperatura mundial va en aumento. En el Departamento de Investigación Climatológica de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, se recoge y analiza información meteorológica de todo el mundo con el fin de estudiar los cambios en las condiciones climatológicas.
El ordenador del departamento recibe información sobre las temperaturas de 2000 lugares de la superficie de la Tierra cada 3 horas. En un año, acumula 6 millones de datos. Con esta gran cantidad de información, los investigadores calculan la temperatura media anual de la Tierra. El mapa muestra los cambios de temperatura media año a año. Las zonas coloreadas en rojo son las que más aumentan de temperatura. La misma información en forma de gráfico muestra una dramática subida de la temperatura desde 1980. 1988 fue el año más cálido desde hace 130 años. En la Universidad de Berna, Suiza, los científicos examinan la teoría de que la Tierra se está calentando a causa de un incremento de dióxido de carbono. Los cambios en el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se examinan aquí por un método único e ingenioso. Grandes trozos de hielo de Groenlandia y el Polo Sur se recogen y se guardan en el congelador del laboratorio. Este trozo de hielo tiene 20.000 años. En la universidad hay algunos que se formaron hace 100.000 años. Se cierran finas láminas del trozo principal. Cada lámina contiene burbujas de aire que quedaron atrapadas cuando se formó el hielo. Cuando se derrite el hielo al vacío, se libera el aire de hace 20.000 años. Se puede medir la cantidad de dióxido de carbono presente. La concentración actual de dióxido de carbono en el aire es de 350 partes por millón. Hace 20.000 años, la concentración era mucho más baja, 220 partes por millón. La concentración de dióxido de carbono en el aire empezó a aumentar gradualmente alrededor del año 1800, con el comienzo de la revolución industrial en las sociedades occidentales y con el uso generalizado de combustible fósil para hacer funcionar las máquinas recién inventadas. Se talaron amplias zonas forestales de todo el mundo para dar paso a diversas formas de agricultura. Alrededor de 1900, la concentración se elevó ampliamente, igualando el incremento mundial en el uso de combustible fósil. ¿Por qué el incremento en el nivel de dióxido de carbono conduce a un alza de la temperatura? Los rayos del Sol calientan la superficie de la Tierra. A su vez, la Tierra calentada desprende rayos infrarrojos a la atmósfera. Pero un aumento en la concentración de dióxido de carbono impide que una parte mayor de estos rayos fluya hacia el espacio. Cuando los rayos infrarrojos chocan con las moléculas de dióxido de carbono, estas absorben los rayos y aumenta su temperatura. Las moléculas calentadas de dióxido de carbono forman una especie de manta alrededor de la Tierra, y sin esta manta la Tierra sería un planeta helado sin posibilidad de vida. Pero el incremento actual de estas moléculas calentadas de dióxido de carbono está elevando la temperatura de la Tierra a niveles peligrosos, creando el efecto invernadero.
Los países industrializados del mundo producen más dióxido de carbono conforme queman más cantidades de petróleo, carbón y gas natural para proporcionar la energía necesaria a su forma de vida. Una imagen tomada por satélite de todos los continentes por la noche muestra las brillantes luces artificiales de los centros industriales y ricos de la Tierra. En los últimos 100 años, las necesidades energéticas de la humanidad se han incrementado 60 veces y se sigue exigiendo cada vez más energía. Las chimeneas de las fábricas continúan expulsando humos y desperdicios que contienen altos niveles de dióxido de carbono, y el número de fábricas sigue aumentando. El resultado de este tremendo consumo de combustibles fósiles es que cada año se arrojan a la atmósfera 20.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono no es el único factor en el incremento de la temperatura de la Tierra. A 2.500 kilómetros de Hawái se encuentra la isla de Pascua, una mota aislada en el Océano Pacífico, lejos de cualquier fuente de contaminación por combustible fósil. El señor Bryden forma parte de una sociedad a nivel mundial denominada la Cadena del Frasco, con socios en 26 países. Una vez a la semana, recoge muestras de aire de la isla y las manda a los Estados Unidos para que sean analizadas. Todos los lugares donde trabaja esta sociedad son partes aisladas de la Tierra, bastante apartadas de fuentes inmediatas de contaminación. El aire se recoge siempre cuando el viento sopla del mar y en el mismo lugar de la playa con el fin de mantener la continuidad de las muestras. Se empaquetan las muestras y se mandan al cuartel general de la Cadena del Frasco en el Departamento Oceánico Nacional de Administración Atmosférica de Colorado. Aquí llegan regularmente cajas de muestras para ser analizadas.
Hay muestras de todos los rincones de la Tierra, desde el Polo Sur a Groenlandia, desde Samoa a las diminutas islas del Océano Índico. Cada frasco ha sido minuciosamente llenado por los voluntarios. Sus contenidos se analizan solamente en esta máquina para asegurarse de que distintas condiciones en los análisis no sean responsables de variaciones en los resultados. Dichos resultados muestran un alarmante incremento en el nivel de gas metano en la atmósfera. La tasa de incremento está actualmente en el 1% anual, mucho más alta que la de dióxido de carbono. El metano, como el dióxido de carbono, hace que la atmósfera se caliente. Lo producen los residuos animales y humanos de los vertederos de basura y de la agricultura, como por ejemplo los húmedos arrozales. El incremento se debe probablemente a la mayor densidad de población en el mundo y a la destrucción forestal para desarrollar la agricultura. En todo el mundo se están destruyendo vastas zonas forestales para dar paso a la agricultura a gran nivel. La molécula de gas metano absorbe rayos infrarrojos de la misma manera que el dióxido de carbono, pero en este caso el efecto parece ser 20 veces mayor. El óxido nitroso que se desprende de los fertilizantes agrícolas tiene un efecto calórico 100 veces mayor que el dióxido de carbono. Incontables millones de botes de aerosol desprenden CFC. La presencia de todos estos gases dañinos en la atmósfera va en aumento. Actualmente se están llevando a cabo estudios para averiguar los probables efectos de tal aumento. El último estudio lo llevó a cabo el Dr. Manabe en octubre de 1988 en el Laboratorio de Fluidos Geofísicos Dinámicos del Departamento Oceánico Nacional de Administración Atmosférica de los Estados Unidos. El gráfico muestra los cambios previstos en las temperaturas a intervalos de 10 años. El ascenso de las temperaturas está coloreado en naranja, el descenso en azul y el estable en blanco. Las partes azules desaparecen con rapidez. El sector naranja se extiende continuamente y en el año 2050 casi no quedan ya zonas blancas estables. La temperatura de la Tierra habrá alcanzado una máxima de 45 grados centígrados, la más alta que cualquier ser humano haya experimentado antes sobre la Tierra. En diciembre de 1988, la Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos publicó la segunda parte de un informe iniciado en 1986 sobre los efectos potenciales de los cambios climatológicos mundiales. Contribuyeron a este informe 160 destacados científicos. Uno de los puntos que se estudiaron fue el posible efecto sobre la agricultura. Este aire tan caliente despojaría al terreno de toda su humedad. Las plantas se morirían, el terreno se erosionaría aún más y la desertización y la sequía se extenderían por amplias zonas. La ganadería y la agricultura serían imposibles en muchas partes del mundo.
Los insectos que se alimentan de las cosechas, que necesitan el calor para sobrevivir, podrían hacerlo en una zona más amplia y se alargaría su estación reproductora. Del informe se deduce que las cosechas que sobrevivan a la sequía serán atacadas por enjambres de depredadores como estas larvas de insectos. Las manchas marrón claro de calor y aridez se extenderán sobre zonas de la Tierra. El doctor Manabe calcula que en los desiertos más profundos se evaporará más del 90% de la humedad del terreno. En las masas continentales, esta aridez será más grave en las planicies centrales. En los Estados Unidos, estas regiones del centro son las grandes productoras de grano, la cesta del pan. Las cifras estimativas de las cosechas en los Estados Unidos muestran una producción menguada entre el 30 y el 60% en los estados del medio oeste y del norte, y de hasta el 90% en 4 estados del sudeste. La cosecha de soja se reducirá hasta un 25% en 15 estados de todo el país y hasta un 50% en los estados más meridionales. Estas predicciones son fruto del trabajo de la doctora Rosenweis de la NASA. Nuestro moderno trabajo demuestra que las producciones de maíz, trigo y soja pueden declinar significativamente, de cantidades insignificantes al 80% de disminución. La doctora Rosenweis está convencida de que en esas condiciones los Estados Unidos no podrán seguir exportando productos agrícolas, lo que produciría graves consecuencias en la situación alimenticia mundial. Los Estados Unidos son actualmente el mayor exportador de grano del mundo. Científicos de la Universidad de Chiba, en Japón, calculan las consecuencias que pueden producirse en su país si se cortan las importaciones de América y no hubiera fuentes alternativas de suministro. La ganadería japonesa depende de las importaciones de grano de América para piensos. Sin ellos, desaparecerían gradualmente del mercado la carne, los productos lácteos y los huevos. Estos productos componen alrededor de 800 calorías de la media diaria que debe tomar cada persona, un poco menos de la tercera parte de sus necesidades. También pueden ocurrir otros fenómenos menos previsibles como resultado de los cambios climatológicos en la Tierra. El aumento de la temperatura significaría una mayor diferencia entre la cálida superficie del mar y el aire frío. Las corrientes de aire que se elevan del mar cálido llegarían a los niveles más fríos del aire y formarían gigantescos tifones. Los fuertes vientos y las enormes olas azotarían las costas y anegarían los barcos, con el consiguiente peligro de zozobrar. Con una velocidad del viento de 100 metros por segundo, los árboles de ciudad, con sus cortas raíces, serían fácilmente abatidos. La fuerza de los huracanes destruiría las casas y todo tipo de edificios.
El aumento mundial de la temperatura no se extiende por igual sobre toda la superficie de la Tierra. En el Polo Norte, la subida se estima en 10 grados centígrados. Científicos de la NASA han estado considerando los efectos que podría acarrear la subida en las regiones polares. El hielo comenzaría a fundirse. El agua del hielo derretido iría a parar a los océanos, elevando el nivel del mar. $55.000 billones de toneladas de hielo derritiéndose en Groenlandia elevarían el nivel del mar en 20 centímetros. En el Polo Sur, el mar se elevaría en la misma medida tras derretirse parte de los hielos polares. El hielo que se derrita en las grandes regiones montañosas de los Alpes y del Himalaya también traería consigo una subida del nivel del mar. Y conforme aumente el calor, el propio mar se dilatará y hará subir el nivel del agua en unos 40 centímetros. En general, se espera una subida del nivel de aproximadamente 1 metro en todo el mundo. Los países de poca altura sobre el nivel del mar serán los más afectados, como Bangladesh, que está situado en una llanura a la que afluyen caudalosos ríos. Un aumento de 1 metro en el nivel del mar tendría como consecuencia que el 10% del país actual quedaría anegado permanentemente. Y como paradoja, los habitantes de este país utilizan tan solo una diminuta cantidad de combustible fósil causante del efecto invernadero. Se calcula que en todo el mundo 8,5 millones de personas se quedarían sin hogar por una subida del nivel del mar. El doctor Lederman, de la Universidad de Maryland, también ha estado estudiando los efectos de una posible subida del nivel del mar. Según él, el resultado más grave de la subida será la amplia erosión que sufrirá la costa después de la catástrofe. Se perderán cientos de kilómetros cuadrados conforme el mar corroa la costa. Harán falta otros 100 años antes de que el efecto invernadero haga que el hielo antártico se derrita en grandes cantidades. Pero los científicos están convencidos de que una subida de 1 metro en el nivel del mar tendrá, sin embargo, graves consecuencias para la región del Polo Sur. La mayor parte del hielo del Polo Sur descansa sobre una base de tierra. Cuando el hielo se derrita en aquel sitio, el deshielo comenzará tanto desde la superficie como desde el mar. Los frágiles hielos que se encuentran debajo del agua se verán impulsados hacia arriba y empezarán a romperse. Con el tiempo, los enormes icebergs se romperán y saldrán al mar abierto. En varios cientos de años, estos icebergs podrían elevar el nivel del mar en hasta 5 o 6 metros, afectando a todas las partes del mundo. Wall Street, en Nueva York, centro de las finanzas internacionales, quedará sumergido bajo el agua.
También el Tokio actual, uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra, lo sería. Si el nivel del mar sube 5 metros, toda la tierra de 50 kilómetros a la redonda de la bahía de Tokio quedará sumergida, y lo único que podría salvar a la ciudad y sus suburbios sería la construcción de enormes diques. Las calles de Tokio quedarían a varios metros bajo el mar. Y grandes zonas en las que ahora vive mucha gente serían inhabitables. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá esta catastrófica riada, pero la mayoría de los científicos están convencidos de que, a menos que se tomen medidas preventivas enseguida, será solo cuestión de tiempo. Desde principios de 1988, la preocupación mundial por el problema ha dado lugar a muchas conferencias en todo el mundo. Entre las medidas que se han debatido como posibles candidatas a la legislación internacional están la restricción o prohibición del uso de CFC y frenar el nivel de expulsión de dióxido de carbono de los mecanismos de escape. También se está debatiendo sobre cómo ahorrar energía y sobre fuentes alternativas. Los científicos esperan que los que detentan el poder se den cuenta de la importancia y urgencia del problema. Por lo tanto, creemos que el clima, que es una preocupación de toda la humanidad, solo se puede conservar tomando acciones a nivel mundial. No sirve de nada que actúe un Estado solo. Deben actuar todos los Estados uniformemente. Deberíamos usar métodos alternativos para refrigerar las casas, por ejemplo. Y también sabemos que existen formas alternativas de proveer energía en lugar de utilizar petróleo y carbón. En este momento tendríamos que estar considerando seriamente la energía solar, la energía marítima y la energía eólica. Son caras, pero en última instancia salen mucho más baratas que tener que soportar una subida del nivel del mar de 1 o 2 metros. Tenemos que actuar ya. Yo, desde luego, no lo considero demasiado tarde, pero no estoy seguro de que sea así dentro de 30 años. Eso es lo que quiero decir, que mientras más lo retrasemos, menos opciones tendrán las nuevas generaciones. En la llamada milla cuadrada de la City de Londres, un ordenador recibe información del lugar donde se encuentran todos los petroleros del mundo. Durante un mes del año pasado, había en el mar 1.800 tanques que transportaban un total de 140 millones de toneladas de petróleo, lo que da una idea del enorme consumo de combustible fósil. El movimiento mundial del petróleo. Petróleo que no solo se usa como fuente de energía, sino también en la fabricación de productos cotidianos. Millones de personas en todo el mundo tienen una vida más cómoda gracias al uso de combustible fósil como energía. Pero hay que pagar un terrible precio por el uso indiscriminado de estos recursos y por alterar el ecosistema terrestre. La vida apareció en la Tierra
solo porque durante millones de años se ha venido desarrollando un entorno adecuado. No sabemos cuán raro será este entorno en los incontables mundos del universo. Pero sí sabemos que la Tierra es el único hogar que tenemos y que destruir ese delicado equilibrio significa la sentencia de muerte para toda vida sobre el planeta. Muertos pertenecían a la especie de foca común, que se distingue por las pequeñas motas del cuerpo. Cuando empezaron las muertes, al principio del verano, era la estación reproductora de las focas. Enseguida empezaron a llegar noticias de animales muertos o agonizantes. La imagen de un cachorro de foca recién nacido intentando despertar a su madre muerta es desoladora. Una larga enfermedad es probable que le hubiera impedido dar a luz un cachorro aparentemente sano. Por lo tanto, su muerte, como todas las demás, debió ser repentina. Se formó un equipo para encontrar y rescatar focas supervivientes. La razón más probable de las muertes parecía ser alguna enfermedad contagiosa, así que se dio prioridad a rescatar tantos cadáveres como se pudiera, con el fin de eliminar cualquier posible foco de infección para la población restante. Un año después, las muertes continúan. En algunas zonas ha desaparecido el 90% de las focas. Las muertes comenzaron en la primavera de 1988, al nordeste del Mar del Norte, en el estrecho de Kattegat, que separa Dinamarca de Suecia. En mayo aparecían focas muertas en las costas de Alemania Occidental y de Holanda, y en junio aparecieron en las costas británicas. A finales de febrero de 1988 habían muerto unas 17.000 focas, dejando la población peligrosamente mermada. Tras los primeros informes de 1988, varios países europeos lanzaron proyectos para averiguar las causas exactas de la epidemia de las focas. En el Instituto Nacional de Salud Pública e Higiene Ambiental, el doctor Albert Osterhaus dirigió un equipo investigador que concentró sus esfuerzos en la información obtenida de las muestras sanguíneas. Tras varias semanas de intensos esfuerzos, el doctor Osterhaus y su equipo lograron detectar lo que estaba matando a las focas. Esto es un contenedor donde se conserva el suero a entre 73 y 74 grados bajo cero. Aquí, por ejemplo, tenemos muestras de suero de foca tomadas en 1988, cuando apareció el brote. Como ven, se trata de muestras de suero individuales. Y aquí, por ejemplo, tenemos una columna donde tenemos muestras de suero de 1984. Y también muestras de suero que fueron tomadas mucho antes. Debió existir alguna poderosa razón destructiva que causara la desaparición de prácticamente todas las células rojas de la sangre de las focas. El doctor Osterhaus y su equipo examinaron las muestras con objeto de averiguar esta razón. 4 meses después de las primeras muertes, encontraron el virus que estaban buscando. La opinión generalizada es que este virus es la causa directa e inmediata de la muerte de las focas.
Esta forma, íntimamente relacionada, constituyó durante muchos años una amenaza para los animales. Ahora sabemos de sobra que la causa principal de la enfermedad es un virus infeccioso, virus que es muy parecido al virus de los perros, el moquillo. En cuanto a la contaminación, bueno, no sabemos exactamente en este momento qué papel ha jugado, pero sí sabemos que la contaminación puede haber afectado al sistema inmunitario de los animales. Esa es una de las cosas que estamos investigando en este momento. Así que la causa principal es un virus. Pero ¿por qué sucumbe tal cantidad de focas a este virus? ¿Podría ser que su resistencia a las enfermedades esté a un nivel más bajo en la actualidad? Las investigaciones científicas continúan estudiando las muertes, siendo la contaminación del Mar del Norte el principal sospechoso en la cadena de acontecimientos. A esta joven foca se la cuidará y examinará minuciosamente en un intento de encontrar respuestas a las preguntas planteadas por la epidemia. Al igual que todas las focas afectadas, padece los síntomas clásicos del moquillo, tales como pulmonía aguda e inflamación de los ojos. Pero además de estos síntomas manifiestos, las focas afectadas también padecen diversos síntomas de desarrollo lento, como úlceras de estómago, hígado y otros órganos internos. Estos descubrimientos apuntan que el sistema inmunitario de las focas se ha ido debilitando fatalmente durante bastante tiempo. Se han desarrollado técnicas para curar el virus y existen buenas razones para creer que esta foca se recuperará plenamente. El mayor número de focas muertas se encontró en la costa germano-occidental. El Departamento de Veterinaria de la Universidad de Kiel tiene una colección de 4.000 cadáveres de focas que se encontraron en las costas alemanas. Los científicos del departamento han estado llevando a cabo experimentos para detectar el nivel de contaminación en estas focas. Los contaminantes químicos se depositan en la grasa del cuerpo de las focas. Se toman muestras de esta, de las que han muerto en la epidemia, y se analizan utilizando las últimas técnicas disponibles. El análisis de la grasa de las focas revela que contiene más de 150 productos químicos venenosos, así como vestigios de metales pesados, letales en potencia. Estas sustancias venenosas incluyen DDT y BHC, productos que en el pasado se utilizaban ampliamente para fumigar las cosechas agrícolas y como insecticidas en general, y del complejo químico PCB, considerado tan peligroso que se ha prohibido su fabricación. La cantidad de PCB depositada en el cuerpo de las focas se ha duplicado desde que se tomaron las primeras muestras hace 15 años. Algunos de los países más industrializados y densamente poblados del mundo rodean el Mar del Norte. Los ríos que desembocan en ese mar se encuentran entre los más contaminados. Los países que rodean sus costas utilizan el mar para evacuar las aguas residuales. Esto incluye no solo los residuos domésticos y las aguas negras de 150 millones de personas, sino también los desperdicios industriales, parte de los cuales no son tratados debidamente antes de ser arrojados al mar. El gobierno de Alemania Occidental encargó un informe en el que se demuestra que cada año se arrojan al Mar del Norte 100 millones de toneladas de desperdicios. Su tratamiento, o falta de él, varía enormemente de un país a otro sin que exista una normativa global europea. En los últimos 10 años se han mantenido una serie de reuniones entre los países que rodean el Mar del Norte con el fin de implantar reglamentaciones sobre la evacuación de residuos. Pero estas conversaciones no han producido resultados sustanciales. Los residuos continúan flotando.
Esta imagen de satélite, tomada en mayo de 1988, muestra una grave contaminación en el Mar del Norte. En aquel momento hubo gran cantidad de focas muertas en la región. La imagen muestra una gran concentración de algas marinas como consecuencia de la subida de temperatura marítima causada a su vez por los contaminantes del agua. La presencia de algas en la imagen de satélite está coloreada en rojo. Las algas se extienden con rapidez por todo el litoral del Mar del Norte, aniquilando prácticamente los viveros de salmón de la región. Al mismo tiempo que las algas, aparecieron grandes cantidades de medusas por las costas del Mar del Norte. Otra prueba de que el agua estaba ampliamente contaminada. Tal acumulación de algas no tenía precedente en las aguas, por lo general heladas del Mar del Norte. El Museo de Historia Natural de Suecia alberga un gran número de ejemplares zoológicos que se han ido recogiendo anualmente durante muchos años. Estos ejemplares demuestran que el sistema inmunitario se ha ido debilitando seriamente conforme ha ido en aumento la contaminación del Mar del Norte. El doctor Mats Olsson ha llevado a cabo un estudio utilizando la colección de esqueletos de foca del museo, que se remonta a principios de siglo. Examinando dichos esqueletos ha podido descubrir que las focas expuestas a intensa contaminación en los últimos años han sufrido graves cambios en su estructura ósea. Compara los cráneos de una misma especie pertenecientes a distintos periodos para demostrar el daño causado por la contaminación. Este es el cráneo de una foca capturada en 1919. Se pueden ver los colmillos sanos y fuertes y los sólidos huesos de la mandíbula. Se trata de un ejemplar típico, es decir, que no tenía nada de particular en aquel momento. Este es el cráneo de una foca capturada en 1984. El hueso de la mandíbula es frágil y le faltan dientes. La contaminación ha debilitado el sistema inmunitario de este animal y una ligera herida en la mandíbula, en vez de cicatrizar normalmente, se infectó. Se puede apreciar también que los colmillos brillan por su ausencia, lo cual es actualmente bastante corriente entre nuestras focas. Los dientes de este cráneo de 1919 son agudos y están encajados firmemente en la mandíbula. Este es un ejemplar de 1984, cuando el mar ya estaba seriamente contaminado. De nuevo podemos ver que debido a la debilidad del sistema inmunitario, una herida sin importancia no cicatrizó debidamente. Una infección crónica supurante ha debilitado los huesos del cráneo y se le han caído los dientes. Pero la contaminación no debilita solamente el sistema inmunitario. En el Instituto de la Dirección de la Naturaleza de Holanda se están llevando a cabo estudios para determinar los efectos que causa la contaminación a largo plazo en la cadena alimenticia. Aquí se han tenido durante 2 años focas procedentes de una parte incontaminada del Océano Pacífico, divididas en 2 grupos. A un grupo se le ha alimentado con peces del contaminado Mar del Norte y al otro con peces del relativamente incontaminado Océano Pacífico. Las focas comen entre 4 y 5 kilos de peces al día. Pudo comprobarse que la tasa de natalidad del grupo alimentado con peces del Mar del Norte alcanzaba solo la mitad de la del grupo alimentado con peces procedentes del Océano Pacífico. El doctor P.J.H. Reinders, del Instituto de Investigación encargado del proyecto, está convencido de que estos descubrimientos demuestran que la contaminación del Mar del Norte está haciendo disminuir seriamente la tasa de natalidad de las focas.
Si dicha tasa de natalidad continúa decreciendo, se encontrarán en peligro de extinción. A mi juicio, esto es un aviso para nosotros. Puede que no hasta el punto de que la sociedad esté en peligro de contraer una enfermedad o incluso de mortalidad. Pero es realmente un aviso para nosotros el que cuando la contaminación alcanza tal grado de difusión por una zona tan amplia como es el Mar del Norte, un número tan alto de animales pueda desaparecer de repente en tan solo unos meses. Eso significa que realmente hemos llegado al límite de contaminación marítima irreversible. El mar es un gran almacén de todo género de vida, aunque la mayoría de la gente no se hace idea de las riquezas que alberga bajo la superficie. En el mar viven más de 20.000 especies y todas ellas ocupan un lugar en la cadena alimenticia. Estos enormes bancos de sardinas, cada una de ellas buscando comida constantemente, consumen grandes cantidades de diminutas criaturas llamadas zooplancton, apenas visibles al ojo humano. El zooplancton, compuesto de criaturas diminutas parecidas a mariposas, forma la dieta básica de muchas variedades de peces. El zooplancton, a su vez, se alimenta del todavía más diminuto hipoplancton. Estas diminutas criaturas constituyen la fuente básica de alimento de los océanos. La imagen de satélite muestra los movimientos estacionales de vastas zonas de hipoplancton. La mayor densidad de plancton aparece en la imagen coloreada de verde. Estas concentraciones se dan cerca de las costas de todas las grandes masas de tierra del mundo, las mismas zonas en que el hombre arroja al mar ingentes cantidades de residuos. El hipoplancton es siempre el primero en acusar la contaminación, y esa contaminación va ascendiendo en la cadena alimenticia marítima. El Océano Atlántico, en las Islas Bermudas, cerca del continente norteamericano. La tripulación de este barco está llevando a cabo investigaciones lejos de las zonas continentales altamente contaminadas. Con este voluminoso equipo diseñado para soportar una considerable presión, se recogen muestras de estas aguas en apariencia limpias e incontaminadas. Las muestras se mandan al laboratorio para ser analizadas. Los científicos del laboratorio utilizan aparatos altamente sofisticados que pueden detectar productos químicos en una milmillonésima parte de agua salada. En las muestras antes mencionadas se han encontrado cantidades diminutas tanto de DDT como de PCB. El Océano Pacífico es la masa acuática más grande del mundo. Un grupo de científicos ha estado trabajando aquí en un estudio sobre la contaminación del océano. Los delfines han tenido particular importancia en dicho estudio, ya que se desplazan por zonas del Pacífico relativamente bajas en contaminación y en patrones migratorios bien conocidos. Los delfines tienen además un largo ciclo vital, de entre 20 y 50 años,
de manera que se pueden estudiar los efectos a largo plazo en los individuos. Los científicos confían descubrir qué efecto está causando la contaminación mundial en delfines que habitan en los aparentemente limpios mares del Pacífico. Los investigadores están instalados en la Universidad Japonesa de Ehime. En el Departamento de Investigación de la universidad se guardan grandes cantidades de muestras congeladas de delfines recogidas en los últimos 10 años. Hay más de 5.000 ejemplares. Cada ejemplar se cataloga por especie, sexo, edad y lugar y fecha en que fue capturado. Aquí hay ejemplares de todas partes del Pacífico, desde el mar de Bering, en el Círculo Polar Ártico, a las aguas del Polo Sur. En los últimos 10 años, los investigadores han estado estudiando los ejemplares detalladamente. Al igual que en el caso de las focas, se analiza la grasa de los delfines para averiguar el tipo y cantidad de productos químicos que se encuentra depositado en ellos. En todos los ejemplares examinados hasta ahora, se han encontrado restos del mortífero PCB. Y lo que es más grave, en mayor cantidad de lo que cabía esperar en animales que viven en un medio ambiente en apariencia tan limpio. Se han examinado muestras de 5.000 delfines machos adultos y en los resultados se ha tenido en cuenta la zona de donde proceden y la cantidad de productos químicos depositados en su materia grasa. El análisis demuestra que cada delfín, desde el Polo Sur al mar de Bering, ha resultado contaminado. El nivel medio de contaminación contenido en la materia grasa asciende a más de 10 partes por millón, concentración 10.000 veces más alta que la que se encuentra en los mares donde habitaban los delfines. Los resultados preocuparon bastante al profesor Tatsukawa, director de investigación de la universidad. Los resultados de la investigación son particularmente alarmantes en el caso de un animal, una orca capturada en el mar del Japón. La orca es una especie de la familia de la ballena que se alimenta de otras ballenas, así que ha acumulado una concentración de productos químicos que reflejan el grado de contaminación de sus alimentos. El grado de PCB que tenía este animal es de 500 partes por millón, mientras que el grado medio de los seres humanos en el Japón es de 1 parte por millón. Sabemos por las investigaciones que el PCB, en tal grado de densidad, produce efectos biológicos en el animal y que esta orca debe de haber padecido en su cuerpo los efectos del PCB. Las sardinas y los calamares constituyen la mayor parte de la dieta de los delfines. El equipo del Dr. Tatsukawa llevó a cabo un detallado estudio de sardinas capturadas en los terrenos de caza del delfín. Se descubrió que las sardinas estaban contaminadas con pequeñas cantidades de PCB. El análisis cromatográfico muestra el grado de PCB presente en los peces. Aunque los productos químicos se encuentran solo en pequeñas cantidades, estas están 100.000 veces más concentradas que aquellas que se encuentran en las aguas de donde proceden. Y en el caso de los delfines, la concentración de productos químicos es 100 veces mayor que en las sardinas. La concentración de PCB va en aumento del plancton a las sardinas y de ahí a los delfines. Y en su larga vida, el delfín come gran cantidad de peces.
Continuamente aparecen nuevos productos químicos letales. La Organización Americana de Productos Químicos Abstractos acumula información científica y recibe notificación de entre 5 y 6.000 nuevos compuestos químicos a la semana de todas partes del mundo. En esta sala se archivan los registros de los productos químicos que se han producido desde 1900. El archivo contiene los detalles de muchos productos químicos que actualmente sabemos son peligrosísimos para el medio ambiente, pero que se siguen empleando en muchas partes del mundo. En los archivos de la organización hay registradas casi 10 millones de sustancias y el número aumenta rápidamente. En el Instituto Nacional Japonés de Contaminación se almacenan y estudian productos químicos hechos por el hombre, conocidos por ser especialmente perjudiciales. Los productos químicos más venenosos del mundo se guardan aquí bajo las más estrictas medidas de seguridad, y para entrar en esta zona hay que llevar ropas especiales que protejan de la contaminación. En esta cámara acorazada de doble puerta se guardan unos 300 compuestos químicos. Y los más letales se guardan aquí. La mortífera dioxina, que causa anormalidades congénitas y cáncer. PCB. Este compuesto fue considerado tan altamente peligroso en Japón hace 17 años que se prohibió su fabricación en aquel país. Pero se utilizaba a gran escala como aislante en los transmisores y en la fabricación de pinturas y material fotográfico. Es difícil de disolver y de quemar. Tras la prohibición del PCB en el Japón, sus propiedades venenosas fueron reconocidas en otros países y hoy día, tanto su empleo como su fabricación están prohibidos en todo el mundo. Pero hasta el momento de la prohibición se habían producido 200.000 toneladas de PCB, un tercio de las cuales puede estar flotando en el ambiente en forma de residuos. En la Universidad de Tokai, el profesor Bujimori y su equipo están llevando a cabo un estudio sobre la diseminación de los productos químicos que se arrojan al mar y arrastra la corriente. El equipo utiliza las técnicas más modernas de ordenador para recoger y procesar información sobre el comportamiento de corrientes en distintos puntos de la costa japonesa. El equipo ha tomado por modelo una descarga química teórica en las aguas de la costa oriental del Japón y ha seguido sus movimientos más probables semana a semana. El mapa muestra los movimientos de los residuos. Después de ser arrastrada por las corrientes durante un año, ha alcanzado la costa occidental de los Estados Unidos. Y en 10 años habrá rodeado el mundo. Pero los productos químicos letales no viajan solo por mar. Los productos químicos pueden ser absorbidos por las corrientes aéreas, y cuando esto ocurra,
se extenderán en mucho menos tiempo. Los productos químicos en el aire tardan entre 2 semanas y 2 meses en alcanzar todos los rincones de la Tierra. Científicos de la Universidad Japonesa de Ehime llevaron a cabo un estudio sobre la cantidad de DDT que llevaban los vientos. La línea blanca del mapa señala la ruta del buque en donde se llevó a cabo la investigación. Y los pilares representan la cantidad de DDT que el equipo detectó en el aire durante el viaje. Y eso a pesar de que en casi todos los países del mundo está prohibido su uso. El estudio demuestra que productos químicos como el DDT y el PCB no se disuelven fácilmente. Una vez diseminados se extienden rápidamente por las corrientes marinas y aéreas y permanecen en estas corrientes durante un tiempo indefinido, contaminando el medio ambiente. Productos químicos como el PCB y el DDT pueden encontrarse en los tejidos de la mayoría de los animales que pueblan la Tierra. Pero puesto que se diseminan principalmente por vía marítima, la acumulación ha aumentado en los animales que comen grandes cantidades de peces. El oso polar se alimenta casi por completo de peces que captura en su hábitat del Círculo Polar Ártico. Durante su vida, acumulará en su cuerpo de 4 a 8 veces más concentración química que los humanos. Este bebé foca, que nada junto a su madre en el helado mar de Okhotsk, al norte del Japón, ya ha ingerido contaminación con la leche de su madre. Los residuos químicos del mundo han alcanzado incluso a estas heladas aguas septentrionales y a sus habitantes. Pero los efectos que causan estos productos químicos en los animales y en las personas no se conocen todavía en toda su extensión. La contaminación aumenta continuamente. Los grandes lagos de América del Norte ocupan una amplia zona y también se les conoce como mares interiores. Los lagos y sus alrededores proporcionan terrenos reproductores para una gran variedad de vida silvestre, sobre todo a numerosas especies de aves. Todos los años, al comienzo del verano, llegan cormoranes y golondrinas a millares para reproducirse y alimentarse de los peces de los lagos. El doctor P.G. Ludwig vive con su familia cerca de uno de estos lagos y ha estado observando el comportamiento de las aves de este lugar durante 40 años. Varios miembros de su familia le ayudan en sus actuales investigaciones. Hace 4 años, el doctor Ludwig observó por primera vez ciertos cambios en los hábitos reproductores de las aves. Al final de la estación reproductora, el número de aves jóvenes dispuestas a viajar con sus padres era la mitad de 20 años antes. Y el número de huevos sin incubar mostraba un considerable aumento. Durante los 2 años siguientes, el doctor Ludwig recogió 1000 huevos sin incubar y los examinó. Para su sorpresa, descubrió que una gran parte de fetos de polluelos mostraban señales de anormalidad. La mandíbula inferior es mucho más larga que la mandíbula superior. La mandíbula superior está deformada.
Le falta el ojo izquierdo y el derecho es muy pequeño. Vean aquí la estructura. En 1988, el Dr. Ludwig publicó sus descubrimientos en un informe que asombró al público americano. Este feto de polluelo es típico de los que estudia el Dr. Ludwig. Tiene una estructura craneal anormal incompatible con la vida. Estos polluelos gemelos de cormorán tienen dos cuerpos, pero solo una cabeza. El Dr. Ludwig está convencido de que existe una relación entre las anormalidades en los fetos de las aves y la contaminación de los grandes lagos. Un estudio llevado a cabo por los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá en 1985 reveló que existían más de 200 lugares en los lagos donde se arrojan productos químicos contaminantes. 42 lugares fueron considerados zonas peligrosas por el volumen de productos químicos tóxicos que van a parar al agua. El Dr. Ludwig estudió el índice de anormalidad examinando los huevos listos para incubar. Los huevos procedentes de zonas menos contaminadas arrojaban un índice de anormalidad del 6%, mientras que los huevos procedentes de las zonas afectadas de contaminación moderada arrojaban un índice del 15%. Los huevos de golondrinas procedentes de las zonas consideradas peligrosas por el informe gubernamental arrojaban un índice de anormalidad del 28%, 10 veces superior al normal de las aves procedentes de un entorno incontaminado. En octubre de 1988, el Dr. Ludwig recogió muestras de los grandes lagos y las envió a científicos de la Universidad Japonesa de Ehime que estaban llevando a cabo investigaciones para hallar la causa de las anormalidades. El Dr. Ludwig envió muestras de aves con deformidades, huevos sin incubar y muestras de los peces de los lagos donde comían las aves. Este cormorán tiene una anormalidad conocida como pico cruzado. Los picos están torcidos y los casos más graves impiden que las aves puedan atrapar alimentos e ingerirlos. Los científicos investigaron el nivel de productos químicos presente en el cuerpo de las aves con pico cruzado. Los polluelos de pico cruzado y los que tenían deformidades en la pata tenían un alto nivel de PCB en el cuerpo. La molécula de PCB consiste en un núcleo bencénico hexagonal, coloreado en azul, y cloro, coloreado en rojo. Se han fabricado 200 tipos diferentes de PCB. Este tipo en concreto de estructura plana contiene una sustancia parecida a la mortal dioxina. La molécula de dioxina. Se trata de un producto cancerígeno que produce anormalidades fetales. En la Universidad A&M de Texas, los científicos han desarrollado un estudio sobre los efectos del PCB. La investigación ha puesto de manifiesto que ciertos tipos de este compuesto producen cáncer y anormalidades fetales. Parte de dicho estudio consistió en dar a ratones diversas cantidades de PCB. En esta fotografía, las zonas donde se ha depositado el PCB aparecen en forma de líneas blancas y de manchas.
El producto químico ha sido absorbido por la grasa subcutánea, así como por las partes grasas del intestino. En esta fotografía de una rata preñada, los fetos han absorbido incluso más cantidad de PCB que la madre. El cráneo de un ratoncito a cuya madre se le suministró PCB. En el centro de la imagen se pueden ver las deformidades del hueso de la mandíbula. El ratón de la derecha tiene una estructura ósea normal. En su casa de la orilla del lago, el Dr. Ludwig continúa sus estudios y su campaña. Encontró este polluelo de cormorán junto al lago, aparentemente abandonado y muriéndose. Muestra un caso grave de pico cruzado. El polluelo es totalmente incapaz de coger alimentos y comérselos por sí mismo, y hubiera muerto de no ser por la ayuda del Dr. Ludwig. Ahora tiene 4 meses. El Dr. Ludwig ha intentado criar 10 polluelos con pico cruzado, pero solo en este caso ha tenido éxito. La relación de causas entre la contaminación por PCB y estas diferentes anormalidades no ha sido aún completamente demostrada. Pero no cabe duda de que las aves que se alimentan de peces de los grandes lagos albergan en su cuerpo cantidades cada vez mayores de PCB. Otra cosa interesante es que, incluso en las zonas relativamente libres de deformidades, estamos ya entre 2/3 y 3/4 del umbral. No pasará mucho tiempo sin que todas las colonias de todos los grandes lagos, al margen de donde se recoja la muestra, estará al mismo nivel, a las puertas del nivel donde se empiezan a ver gran cantidad de deformidades. En el Mar del Norte, la muerte de miles de focas no ha conseguido impedir que se sigan vertiendo residuos contaminados sin tratar. Este barco transporta todos los días 1.200 toneladas de residuos y sedimentos domésticos e industriales que se arrojan simplemente al mar y dejan tras de sí una estela mortal. En la costa oriental de Gran Bretaña, la población de focas fue golpeada duramente por la epidemia. Esta zona era un santuario de focas donde habitaban más de 800 animales, pero actualmente solo se ven algunas diseminadas por el mar. El alcance total del desastre no se conocerá hasta que llegue la estación reproductora con el verano, cuando se puedan ver y contar los animales supervivientes. Mientras tanto, en estas playas continúa el triste espectáculo de focas muertas o agonizantes.
La muerte de miles de focas en el Mar del Norte debería ser un trágico aviso de los peligros que encierra la contaminación humana en el mar. Siendo tan elevada la contaminación y tan poco evidentes los efectos que causa en el mar, es difícil darse cuenta de la cosecha mortal que nos estamos preparando. Pero toda vida terrestre es dependiente entre sí. Ignoramos los peligros que nos tiene reservados el mar.